Buenos días, hermanos, buenos días, amigos, buenos días, invitados. Hoy venimos a reflexionar en una porción de la palabra en el libro de la carta, la epístola escrita por el apóstol Pedro, primera de Pedro. Vamos a meditar en el capítulo 4 del versículo 12 al 19. El primer versículo dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En esta mañana vamos a tener la oportunidad de reflexionar acerca del servicio de un cristiano delante de este mundo. Vamos a tener la oportunidad de poder reflexionar, amigo e invitado, en la palabra para que veamos y encontremos sentido a nuestra vida a través de todo lo que tenemos que vivir en este peregrinaje en la tierra. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias te doy en esta mañana por la vida de mis hermanos. Gracias te doy, bendito Dios, por disponer el tiempo a los amigos e invitados para que escuchen este mensaje. Gracias porque tú tienes el control de todo. Gracias porque un día nos capacitaste para caminar en tus caminos. Y gracias porque moriste en la cruz con los brazos abiertos, esperando que más y más seres humanos lleguen al reino de los cielos. Gracias por tu sacrificio, Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que hiciste y estás haciendo en medio de tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Empezamos leyendo este versículo y aquí Pedro nos advierte que para nosotros, para los hijos de Dios, no puede ser una sorpresa cuando vengan los inconvenientes a nuestra vida. No puede ser algo extraño porque en la palabra el Señor nos ha advertido realmente acerca de cómo es la vida cristiana. Lamentablemente hay voceros en el mundo hablando de prosperidad y hablando de una vida económicamente abundante y sin problemas. Pero la verdad bíblica enseña cómo un hijo de Dios, caminando con el Señor Jesucristo, manifiesta esa fe en Él precisamente en las dificultades que van a sobrevenir a su vida. Aquí en esta porción vamos a ver, y quiero ponerle como título de alguna manera para identificar el tema, servicio fiel. Ese es el título y el tema, bendecidos en las dificultades. Servicio fiel porque cuando estamos en la iglesia exhortamos y animamos a los hermanos a servir en algunos de los ministerios según los dones que el Espíritu Santo nos haya dado y nos haya capacitado. Pero hoy vamos a ir más allá de ese servicio y vamos a hablar de ese servicio 24 horas que nosotros hacemos para el Señor. Entonces, aquí Pedro nos dice amados porque se está dirigiendo a la iglesia, se está dirigiendo a la iglesia que fue en el año 70 llevado a la diáspora. Todos los apóstoles, todos los discípulos del Señor Jesucristo perseguidos, la iglesia perseguida, se encontraban fuera de su entorno y Pedro les anima y les recuerda allí que esto estaba advertido. Y te lo recuerda a ti y me lo recuerda a mí, hermano, que van a venir pruebas, vamos a ser pasados por el fuego y es algo necesario, inherente a la nueva naturaleza a la cual nos llamó el Señor. Por eso no podemos permitir que nos tome por sorpresa, al contrario, de la mano del Señor, en oración y lectura de la palabra, estamos preparados para cuando llegue ese momento malo. Como dice la Escritura, estando preparados siempre para toda buena obra. Entonces, en ese orden de ideas debemos recordar en Mateo 10:16
una porción de la palabra que nos ayuda a empezar a entrar en lo que el Señor advirtió a sus apóstoles y por extensión también a nosotros. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Reitero que aquí el Señor Jesucristo está enviando a sus apóstoles a la misión. Y de una vez advierte que como ovejas en medio de lobos. Por extensión, a nosotros, sus discípulos, también. Es lo que vamos a encontrar en medio de este peregrinaje. En un mundo hostil por todo lado, caminamos como lobos en medio de las ovejas. Entonces aquí vemos cómo el Señor de una vez nos va advirtiendo que vayamos caminando pacientemente como lo es la oveja. Pacientemente, pero también prudentes como serpientes, sabiendo la maldad del mundo, sabiendo lo que nos va a acontecer por causa de llevar el nombre de Cristo. Y sencillos como palomas. Sencillos como palomas porque no vamos a responder ante la prueba, ante aquello adverso que nos resulte en el camino, no vamos a responder como responde el mundo. Los hijos de Dios hemos sido capacitados para actuar de una manera muy diferente. Entonces no podemos excusarnos en que nos van a llegar inconvenientes que no podamos manejar. Esta mañana puedes ir evaluando cuál es el inconveniente que hay en tu vida. ¿Cuál es la prueba que estás recibiendo en este momento? ¿Algún problema de salud en tu casa? ¿Algún inconveniente con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo? ¿Qué está pasando en este momento en tu vida? Muchas circunstancias nos llevan a estar pasando una prueba y esas circunstancias son de las que el Señor Jesucristo nos advirtió que las íbamos a tener. Entonces, como hijos de Dios, eso es lo que quiere Pedro, que precisamente no nos vaya a tomar por sorpresa y que para un cristiano no es extraño que estemos andando, por supuesto, en la prueba y en la aflicción. Aquí en Santiago 1, el libro de Santiago también está escribiendo a la iglesia en la diáspora. Santiago en el capítulo 1, vamos a mirarlo en el versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí ya tenemos una advertencia también de parte de Santiago, que seamos al contrario, en vez de estar sorprendidos y extrañados, estemos con sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Porque sabemos, familia, que está la prueba para que, produciendo esa fe en nosotros, nos lleve, por supuesto, a tener paciencia. De la paciencia que estamos hablando aquí, porque vamos caminando en medio de lobos y la oveja debe desarrollar la paciencia, porque estamos cumpliendo un llamado y estamos obedeciendo para lo que fuimos llamados. Entonces, la paciencia nos va a llevar a una perfección ante el Señor, porque vamos a hacer testimonio de Él en medio de los problemas ante las personas que así lo demanden. Y de esta manera vamos a estar pasando en medio de las aflicciones, sabiendo que la prueba, como dice Pedro, en medio del fuego vamos a estar. Pedro relaciona realmente las pruebas también como el oro cuando lo funden para que se purifique. Entre más sea fundido, más calentado el oro, más se va purificando. Y por esto tenemos oro muy puro, muy brillante, cuando ha sido pasado por diversas pruebas. Entonces aquí es donde vemos que llegamos a ser delante de Dios perfectos a través de la prueba. Entonces aquí Santiago nos dice que la prueba produce paciencia, que debemos estar
con gozo en medio de la prueba, que tenemos que perseverar. Esto nos va llevando a la madurez, va creciendo nuestra fe. Porque qué momento tan importante para saber cómo está nuestra fe, precisamente en un momento de prueba. Allí es donde vemos cómo está nuestra fe delante del Señor. Allí vemos si dependemos de Él al 100% o flaqueamos. Ahí es donde debemos estar dando un servicio fiel al Señor. También Santiago se ocupa de hablar acerca de el hermano de humilde condición y de el hermano que tiene dinero. Santiago también advierte de esto porque obviamente pareciera que el de humilde condición estuviera todo el tiempo en prueba, y eso no es así. Santiago en el capítulo 1 y mismo, en el versículo 9 y 10 dice: el hermano que es humilde o de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí que está diciendo la palabra y está advirtiendo tanto al que tiene una condición de dinero bien y al que tiene condición más humilde o escasez de dinero. Y habla al rico y al pobre. Al rico, y les está diciendo a los dos que los dos dependen de Dios. Al pobre que se exalte, que se gloríe, por supuesto, de su humilde condición delante de Dios. ¿Por qué? Porque él depende de Dios, es hijo del rey y lo posee todo estando en Dios. Y el rico que sepa que eso es temporal y que su fe esté depositada en el Señor, porque las riquezas pasan. Muy bien, vamos ahora a leer la siguiente porción, el siguiente versículo en la primera carta de Primera de Pedro donde estamos. En el versículo 13 y 14 dice la palabra: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en relación o en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros hemos sido llamados con un propósito. Aquí el propósito, por supuesto, tiene el comienzo en esa fe que depositamos al caminar con el Señor. Empezando a conocer el Señor, empezamos a saber cómo es que nos debemos conducir. Acá Pedro nos quiere ayudar también en 1 de Pedro 2:21 para entender esos dos versículos. Dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Aquí nos ayuda y entendemos muchísimo más para qué fuimos llamados, que hay un propósito en el cual intencionalmente estás capacitado tú y estoy capacitado yo para resistir las pruebas. Acordémonos que el Señor no permitió que los apóstoles fueran a la misión hasta tanto no hubieran recibido el Espíritu Santo. Y vemos en Hechos 1:8 cómo el Señor nos dice: pero recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Vemos que tenemos un propósito para testificar de nuestro Señor, para testificar del Señor Jesucristo, y para poderlo hacer hemos recibido el ejemplo de Él, para que nosotros sigamos sus pisadas. Acordémonos cómo el Señor Jesucristo, desde su nacimiento, desde el momento en que ve la luz en este mundo, al abrir sus ojos, ya viene el enemigo a través de Herodes a querer matarlo y destruirlo. Vemos cómo él empieza y toda su vida ha sido toda una prueba
acerca de los ataques y para nada fácil llevar el ministerio que él llevó. Por tanto, nos lo está diciendo en esta mañana. Si tú me sigues a mí, si yo soy tu maestro, dice el Señor Jesucristo, no te sorprendas en el momento de la prueba. Que no sea algo extraño para ti, porque eso es inherente en medio de este mundo oscuro, que la luz tenga que sufrir estas pruebas. Que como ovejas en medio de lobos tengamos que estar caminando astutos con prudencia, pero también como una paloma humildes. Dichosos por sufrir por la causa de Cristo. Esto nos ayuda a crecer y todo esto para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque entre más va produciendo paciencia la prueba en nosotros, más vamos obedeciendo y más vamos sirviendo en una dirección mejor con el Señor. Vamos siendo prudentes en nuestro hablar, nuestro actuar, y estando advertidos, de ninguna manera va a salir un reclamo de la boca de un hijo de Dios hacia Dios. Porque ¿qué le hemos dado nosotros a Dios para que le reclamemos? Al contrario, conociendo que las vamos a vivir para que ese camino o esa obra que el Señor Jesucristo empezó en nosotros, Él la va a llevar a feliz término. Pero la forma para llevarlo es que vamos a ser moldeados a través de las pruebas. Muy bien, el versículo ya vimos hasta el 14, vamos a ver el 15 y 16, el 17 y 18. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí encontramos las dos vertientes. El que blasfema, el que critica, el que vitupera, el que ofende, el que ataca y el que rechaza a Cristo, el impío. Y nosotros, quienes tenemos que caminar sufriendo todo esto por causa de nuestro Señor. Cuando el 15 nos dice que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón, nos está advirtiendo el Señor que obviamente si un hijo de Dios actúa mal, pues va a recibir un merecido castigo. Y que de ninguna manera un hijo de Dios vaya a padecer como homicida o ladrón. Que en un momento en que no tenga dominio propio, cometa un error. Y si llega a pasar, simple y llanamente, aquí de ninguna manera está dándole un servicio fiel a Dios, porque al fin y al cabo va a recibir un castigo por el mal que hizo. Aquí lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que por causa de Cristo, por causa de seguir al Maestro, los sufrimientos que vengan, allí es donde debemos sentir gozo y alegría. Que los padecimientos sean por obedecer a Cristo, porque somos partícipes de los padecimientos de Él. Allí tenemos gozo. Allí es donde esa prueba va a dar el resultado para el que nos es dada. Porque si vamos a sufrir por entrometidos o por chismosos, obviamente es el justo castigo por lo mal que hicimos. Pero aquí no estamos glorificando a Dios, ni siquiera nos estamos obviamente puliendo para ser mejores, sino estamos pagando la causa de nuestro pecado. Pero si nosotros padecemos como cristianos señalamientos, como se burlan de un cristiano, como blasfeman contra los pastores y líderes de las iglesias, sintámonos bienaventurados, gozosos, porque ellos vituperan y todo esto que hacen están blasfemando a Dios. Nosotros estamos recibiendo la ofensa, las pruebas y los sufrimientos. Para ellos va a resultar en un juicio de condenación para el impío y para nosotros en una purificación, para nosotros en una bendición. Fíjate cómo
los valores son cambiados, cómo el mundo nos puede ver derrotados, abatidos, nos puede ver de esa manera, y cómo en nuestro corazón y en nuestra vida atesoramos lo que está pasando porque nos permite testificar de Dios. En el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y en el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, ¿cuál va a ser el juicio para el impío? Entonces, Dios es tan justo que aquí con nosotros, aquí nos da el trato y empieza el juicio por sus hijos. Y tenemos ejemplos muy claros, porque hombres que tuvieron que tener unas pruebas duras, lo vemos en la palabra como fue David. También vemos a Moisés, y tuvieron su juicio en su momento, pero les tocó con paciencia resistir el momento de prueba. Moisés no entró a la tierra prometida, la vio a la distancia por causa de haber tenido una prueba y en esa prueba haber flaqueado. De la misma manera a David no se le permitió construir el templo de Dios cuando él quiso hacerlo, porque David se había manchado sus manos con la sangre del capitán egipcio. Tuvieron su prueba y de la manera como ellos se condujeron en medio de la prueba, recibieron su justo juicio. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios. El juicio comienza por los hijos de Dios como ejemplo a los impíos, para que se den cuenta cómo va a ser el juicio para ellos. Para ellos va a ser para condenación. Amigo invitado, si Dios disciplina a sus hijos y recibimos aún en este peregrinaje su disciplina, ¿cuánto más va a ser el castigo para aquel que no camina con el Señor Jesucristo y que dedica más bien la vida a atacar y criticar la obra de Dios? En el versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, aquí la palabra dice, de modo. Está dando una conclusión aquí Pedro ya de lo que hemos hablado acerca de la prueba. Porque fíjate que estamos hablando de la prueba no como siempre hemos hablado de ella, sino que estamos hablando de la prueba para hablar de un servicio por lo alto con el Dios poderoso. Un servicio las 24 horas. No solamente el servicio en la iglesia evidente que nuestros hermanos ven que hacemos. No, el que hacemos como hijos de Dios todo el día, todos los días, en todas las circunstancias, sufriendo por causa del Señor. Por eso Pedro dice, por tanto, por consiguiente, como resultado o como conclusión, si padecen según la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios ya sabemos que es agradable, que es buena para el Hijo de Dios, que es agradable y es perfecta, porque es buena, porque nos va a pulir, nos va a hacer mejores y vamos a salir victoriosos. Seguro, mi hermano, que ese va a ser el resultado en la prueba que estás. Ahí Dios tiene un propósito para los hijos de Dios de bendición. Por eso el tema, bendecidos en las dificultades. Porque estamos siendo pulidos, esa obra que el Señor empezó en nosotros la va llevando a la perfección hasta que el Hijo de Dios llegue a la estatura de su Maestro. Ese es el gozo del Hijo de Dios y que con mucho gusto somos los siervos fieles. Esto lo vemos en Esteban. Esto lo vemos en el ejemplo cúspide que es el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con Esteban? En momentos en que lo están apedreando por haber testificado de Cristo. Lo están apedreando y ¿qué sale de la boca de Esteban ya habiendo entregado su vida a Dios, ya sintiendo la muerte encima? Que no les tengas en cuenta ese pecado. Son las palabras de Esteban. ¿Qué respuesta estamos dando nosotros en el momento en que viene la prueba?
en el momento en que somos ofendidos y somos agredidos? ¿Damos aroma de Cristo? ¿Amamos al enemigo o actuamos como el mundo actúa? Esteban, un mártir, un hombre de Dios, y dice, no tomes en cuenta su pecado. Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz, le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después del Señor Jesucristo pasar todo ese tiempo en la tierra, con todo ese sufrimiento y todas las pruebas que tuvo que pasar, inclusive Satanás atreviéndose a tentarlo, siempre salía victorioso citando la palabra de Dios. Y cuando Satanás lo tenía ya en la cruz, cuando Satanás lo vio allí, convencido que lo estaba venciendo, el Señor Jesucristo estaba derrotando la muerte en la cruz, o sea, al pecado. Para el mundo, la palabra también enseña que podemos sentirnos abatidos, cansados, caídos, fatigados, pero no derrotados, de ninguna manera, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el propósito puesto en nuestras vidas para salir victoriosos. Y con ese propósito nos llama el Señor para tener esa fidelidad, para seguir caminando con esa perseverancia y no dejarnos sacar del llamado y del propósito, porque todo lo que viene a nuestra vida de parte de Dios es bueno, inclusive la prueba. Debemos pasar la familia con alegría, glorificando a Dios con nuestro testimonio, porque es que ahí está el resultado acerca del título, servicio fiel. Yo tengo que ser fiel en todos los actos de mi vida, aún en las dificultades, y sabiendo que estoy siendo bendecido en medio de esas dificultades. Al dar testimonio de mi vida, estoy evangelizando. Al dar testimonio de mi vida, estoy glorificando el nombre de Cristo, que es el que habita en mí, que es el propósito de la prueba. Y familia, no nos digamos mentiras. Allí nos es medida la fe, en medio de las pruebas. Y vamos viendo en qué áreas estamos débiles y tenemos que irnos fortaleciendo, porque todo lo que el Señor permite con sus hijos es para nuestro bien. Dios desea para mí una vida que la viva conforme a su voluntad. Para concluir, familia, quiero que miremos aquí las causas, el porqué debemos comportarnos de esta manera. La primera causa es porque tenemos esa conciencia, como lo dice Pedro en 2.19 de su carta, primera de Pedro, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Si usted padece conscientemente, la conciencia es ese conocimiento que ya tienes, porque ya dijimos en 1 Hechos recibimos el poder de lo alto para ser testigos de Dios. Ya tenemos el conocimiento, ya lo vimos en el Evangelio de Mateo, que somos enviados como ovejas en medio de lobos. Entonces, por causa de ese conocimiento y de esa conciencia, no nos sorprendemos por las pruebas y vamos caminando fielmente en medio de ellas. Y la causa, el llamado, el propósito, la causa es el ejemplo que dio el Señor Jesucristo. Él nos dio el mejor ejemplo para superar las pruebas teniendo un propósito, que al final de la prueba, como ya lo dije, el enemigo creyó que estaba derrotando al Señor y el Señor Jesucristo lo estaba derrotando en la cruz. Al resucitar, derrotó la muerte y derrotó al pecado. ¿Dónde está, oh muerte, su aguijón? Y la otra causa, por la justicia. Por eso es que nosotros debemos en la prueba
estar gozosos y pasarla de la mano del Señor. Mira lo que dice Corintios 5:21. Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. Al que no conoció pecado. Familia, cuando nosotros sufrimos por causa de Cristo, sin pecado, sin haber ofendido a nadie, sino solo por seguir a Cristo, estamos inspirados en el Señor Jesucristo, quien fue hecho justicia por nosotros, quien se hizo pecado, y en justicia por lo que Él hizo en la cruz, es que nosotros es la otra causa para resistir la prueba y caminar firmes. Y por último, la causa, como última, hacer el bien. Todo esto lo usa el Señor para que nosotros hagamos el bien a los demás, a los que nos están mirando. Sirvamos de testimonio y demos el aroma de Cristo, como en medio de las dificultades, como en medio de todo lo que tuvo que vivir acá en el mundo, por supuesto, dio ejemplo de amor. En las dificultades y en la oscuridad fue luz. En los momentos de problemas fue paz. Es paz. Así debemos ser nosotros. Aroma de Cristo en medio de las dificultades y que de ninguna manera vayan a sorprendernos y que vayan a ser extrañas a un hijo de Dios las pruebas. Servicio fiel y bendecidos en medio de las dificultades. Amigo y invitado, esa es una vida abundante cuando nosotros podemos estar por encima de los problemas. Hoy el Señor extiende nuevamente su mano para que tú estés por encima de toda esta maldad de este mundo. Hoy el Señor te está llamando a ti también para que, como nos enseñó a nosotros, podamos volar como las águilas. Que cuando está la tormenta en la tierra, cuando empiezan los truenos y la lluvia, el águila alza su vuelo por encima de las nubes y mientras abajo está la tormenta, ella está arriba plácidamente dejándose llevar por el viento, por el Espíritu Santo. Nosotros así nos debemos conducir y están invitados ustedes también a saber que van a venir pruebas y que de la mano con el Señor Jesucristo va a ser para honra y gloria de Él. El Señor les continúe bendiciendo.